De vuelta con Cerrando la Noche, y como ya es norma y costumbre en este programa, llegó el momento de conversar con nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy Cerrando la Noche se siente muy bien con el invitado que nos acompaña, que aunque en algunos medios, cuando se refieren a él y a sus aspiraciones a ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, se refieren al tuitero. Yo prefiero decir que nuestro invitado es un político, no es un tuitero. Él hace uso de las redes sociales como muchas personas lo hacen, pero en esencia es un político y profesional y fino. Hay que definir en esos términos a don Chanel Rosa Chupani, quien es nuestro invitado. Buenas noches, muchas gracias. Y un placer estar por aquí contigo y con los amigos televidentes. Chanel, siempre nos gusta saber por qué las personas que han mantenido unos perfiles y una conducta y una práctica fuera de todo foco de cuestionamiento, deciden dar el paso después de haber ocupado un puesto público no electivo, sí, de someterse al escrutinio popular, en este caso porque quiere ser candidato a diputado por el PLD. Sí. Bueno, déjame explicarte. Tú sabes, y como saben los amigos televidentes, yo tengo muchos años ya en el servicio público, específicamente en el Poder Ejecutivo, alrededor de 30 años. Y a mí hace de algún tiempo algunas personas me han hablado sobre la posibilidad, ¿no?, desde 2020 específicamente, de trabajar desde el sector legislativo, desde otro poder. Y efectivamente en esta oportunidad valoramos esa posibilidad y aquí estamos. ¿Por qué? Específicamente uno tiene una experiencia acumulada, experiencia en algunos temas. Tú sabes, los amigos televidentes, las amigas televidentes saben que yo he trabajado en el sector salud, sector seguridad social, que son áreas que en todo el tema del mercado laboral, que son áreas que el país tiene pendiente algunas reformas importantes, algunos cambios importantes que se pueden impulsar desde el Poder Legislativo, igual que en otras materias. Entonces nosotros creemos que esa experiencia puede ser canalizada en el Poder Legislativo y nada, y estamos, como tú bien señalas, aspirando a diputados para la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Sería bueno refrescarle a la audiencia Cerrando la Noche cuál es el método que va a utilizar el Partido de la Liberación efectivamente, Dominicana. Mira, nosotros ahora estamos en el proceso, a partir del 2 de julio, recientemente la Junta Electoral abrió el proceso de pre-campaña, de la campaña interna de los partidos políticos, y coincidiendo con esa fecha, el Partido de la Liberación Dominicana abrió también las inscripciones. Nosotros nos inscribimos a diputados, como te decía, y ahora en el mes de octubre, sabes que los partidos políticos ya deben inscribir sus candidatos y sus candidatas en la Junta Electoral, y en el mes de septiembre el Partido de la Liberación Dominicana va a hacer encuestas. Son encuestas abiertas, es decir, que pueden participar tantos miembros del partido como personas que no lo sean, para entonces de ahí elegir los candidatos o candidatas. Ahora mismo he inscrito 10 personas en el PLD, de esos serían 6 que se elegirían para conformar la boleta del Distrito Nacional. De la circunscripción 1 del Distrito Nacional, exactamente. Chanel, ya tú eres parte hace un tiempo del Comité Central del PLD. Sí, así es. ¿A qué tú atribuyes que los partidos con mucho más frecuencia están recurriendo a métodos que alejan la base de la toma de decisiones, como es el caso de las encuestas? Sí. Mira, eso es importante esa pregunta, porque varias personas incluso al interior del partido se han hecho esa pregunta. Y yo creo que no solamente es aquí. Por ejemplo, en México vi ahí que el partido de gobierno va a escoger su próximo candidato presidencial a través del método de encuesta. Yo creo que y aquí no solamente el PLD, sino también otros grandes partidos también han escogido ese método, que es un método que está en la ley, que es un método legal, pero como tú bien señalas, no hay una participación activa de la... Y yo creo, en mi percepción muy personal, que tiene que ver mucho con los costos que implican una primaria interna, tiene que ver también mucho con la distancia que se crea muchas veces entre candidatos en el territorio por las aspiraciones, que déjame decirte que en principio, si bien es cierto que las primarias son en igual instrumentos que podríamos decir muy democráticos, pero también las elecciones primarias, aquellas personas o candidatos o candidatas que tengan una mayor
posibilidades financieras, también tienen mayor posibilidad de salir electos, porque por todo lo que sabemos que ocurre en nuestras elecciones, que son elecciones clientelares, que son elecciones que se utilizan cualquier tipo de método, que es difícil para la Junta Central Electoral los controles. Yo creo que eso tiene que ver por ahí. Tiene que ver con los costos, como te decía, fundamentalmente, pero lógicamente, como tú bien señalas, también eso tiene una parte quizás negativa, y es que las bases de los partidos no participan de una manera directa en la conformación de sus boletas. Y no hay mucha discrecionalidad para la dirección o la dirección de los partidos, que son quienes deciden quién es la firma encuestadora, no sé si consensan el método para tomar la muestra. No hay mucho riesgo también en eso. Sí, tienen sus riesgos, pero la Comisión Electoral, precisamente esta semana, en una rueda de prensa anunció que se iban a hacer licitación para la contratación de las diferentes empresas que van a participar en esta encuesta. Nosotros estamos confiados que esas empresas sean empresas reconocidas. Uno, segundo, que se usen los métodos científicos que todos conocemos, que basado en la estadística y el perfil sociodemográfico y de género de las diferentes áreas geográficas del país, porque ustedes saben que no solamente se van a elegir los diputados, sino también los senadores y los alcaldes, se van a elegir por este método. En algunos casos que ya hay, en el caso de algunos alcaldes que ya están, que no hay candidatos que estén corriendo, que solamente existe un solo candidato, bueno, pues esos candidatos ya han sido señalados por el partido y son los candidatos que efectivamente van a representar el partido en esa localidad. Pero, como te digo, siempre hay un riesgo en todo esto, y por eso yo creo que el PLD está compelido a hacerla en lo más transparente posible. No tenemos duda de que va a pasar así, porque el partido tiene que mandar una señal también de que esos resultados, que las encuestas arrojen, sean los resultados que la gente espera que ocurra. Y bueno, siempre habrá personas disgustadas y eso, pero también hay que entender que en esta situación, sea cualquier método que vaya, que se escoja, la gente va con expectativa de ganar, pero también existe la posibilidad de no salir electo. Vamos a partir del supuesto o del hecho. Soy de lo que creo que tu candidatura puede servir para darle también un poco de oxígeno a la marca PLD. Eso no se puede negar. Pero partamos del hecho de que eres seleccionado, que las encuestas te favorezcan y que dentro de los 6 que van a elegir, tú seas uno. ¿Qué tú tienes plantearles a los electores de la circunscripción número 1 como propuestas? Qué bueno, yo esa pregunta, porque mira, lo primero que yo debo decir es que muchas veces nosotros creamos expectativas por encima de lo que se puede, de las posibilidades, y no solamente de las posibilidades, sino incluso por encima de las funciones. A veces tú ves una persona que está planteando cosas que no tienen que ver con las funciones legislativas. O sea, un legislador fundamentalmente lo que hace es hacer leyes, legislar, supervisar, ser un mecanismo de control, fiscalización del Poder Ejecutivo, y también representación de su comunidad. Y a veces, como te digo, hay candidaturas que ofrecen mucho más de esas 3 funciones, pero básicamente en lo que tiene que ver con la función legislativa, como te decía inicialmente, hay áreas en las que nosotros queremos y creemos que podemos aportar. Un ejemplo es el tema de la seguridad social. Ahora mismo hay 2 proyectos de reforma a la seguridad social. Uno que cursa en el Congreso y que hay una comisión bicameral que está trabajando ese proyecto, que tú sabes que ya la ley tiene 20 años que se promulgó. Y del otro lado, el señor presidente de la República tiene otro proyecto que fue un proyecto que se discutió con los partidos políticos, con los empresarios y los gremios, los diferentes gremios de obreros, se discutió en el CES, en el Consejo Económico y Social. Ese anteproyecto lo tiene el señor presidente y debe ser sometido también, va a ser sometido. Entonces yo creo que esa es una parte que nosotros tenemos la posibilidad de aportar por la trayectoria, por todo el tema de conocimiento que tenemos en esa área, pero también hay otros temas importantes. Mira, aquí hay un tema que se ha discutido bastante en estos días, que es el tema de medicamentos de alto costo. Ese es un programa que gestiona el Ministerio de Salud Pública, pero que no tiene un sustento legal. En algún momento se pensó crear un fondo a través de una ley y nosotros hemos retomado esa posibilidad, lógicamente estableciendo bien claro cuál es el financiamiento, porque también tenemos que estar claro, o sea, uno puede crear leyes que no tengan claramente establecido la fuente de financiamiento. Es un tema que debe estudiarse.
Hay otro tema también importante, uno que tiene que ver con el mercado laboral. Ahora mismo el Ministerio de Trabajo está haciendo una discusión con los diferentes sectores para modificar el Código Laboral, que tiene ya desde los años 90 que no se modifica. Eso vaya al Congreso. También es un tema que nosotros consideramos importante porque la informalidad es un tema que lamentablemente afecta al mercado laboral nuestro y que se constituye un problema por los bajos ingresos, por el hecho de que no hay una seguridad social que proteja efectivamente a las personas que trabajan en ese ámbito. Entonces nosotros también en ese aspecto queremos aportar. Lógicamente, ya hay un tema que yo y siempre lo menciono, que debe ser transversal a todos estos temas, que es el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. Este país tiene que ponerse de acuerdo en varios temas, en diferentes temas. Más allá de los partidos políticos, la diferencia que podemos tener los partidos políticos, tenemos que sentarnos y ver cómo vamos a dar salida a esos temas que mencioné, pero otros temas también que son importantes. Entonces eso se tiene que hacer a través del diálogo, que no hay una imposición de los diferentes sectores, sino que los políticos y diferentes áreas, no solamente los políticos, nos sentemos a discutir. Y yo creo que el Congreso Nacional es el espacio ideal para hacer esa concertación. Quiero empezar por la última propuesta vinculada al tema de mercado laboral, que la está articulando a las iniciativas de modificar el código laboral, porque te preocupa la alta tasa de informalidad que hay en la República Dominicana. Ya casi un 60%, 58%. Posiblemente yo estoy equivocado, pero pienso que ese tema está más vinculado a políticas públicas y a modelo económico que al código de trabajo. No, lo que pasa es que mucha gente, yo no lo considero así, pero muchas personas consideran que los costos laborales en el país son muy altos y que eso hace que las personas se formalicen. Tiene que vincularse, y a otro tema también, que es el tema fiscal, Nosotros en algún momento tenemos que ver una revisión del área fiscal, que haga un sistema fiscal mucho más moderno y que también permita la creación de empleos formales. Entonces esos dos temas son un tema, si bien es cierto lo que tú señalas, pero también es un tema que tiene que ver con eso, y esto afecta también a la seguridad social. Ahora mismo nosotros solo tenemos afiliados a los regímenes de pensiones 2 millones y pico de personas, de trabajadores, de un mercado laboral de 5 millones de personas, casi 5 millones de personas. Por lo tanto, ahí hay un grupo de personas importantísimo, de trabajadores que cuando se pensionen, el Estado o lo asume o se quedan sin ningún tipo de pensión. Entonces es un tema importante porque en cierta forma implica una desprotección social de esos grupos. Mencionaste el programa de medicamentos de alto costo, que yo he estado planteando que inclusive ese nombre afecte emocionalmente a los pacientes afectados. No, ya el nombre todavía peor, que catastrófico. Tiene enfermedades catastróficas. Yo creo que eso hay que sacarlo de los códigos de comunicación y de las políticas públicas. Hay que buscar cómo endulzarle la vida a una persona que está pasando. Que ya la enfermedad en un momento implica una claro. Entonces decirle de entrada que usted está en alto costo, lo está matando. Entonces, habrá que buscarle un término, no sé si medicamento indispensable para la vida. Tienes razón, mira, sí, eso es así. El otro día yo comentaba de una persona que fue a un hospital y el médico le indicó un tratamiento que ni siquiera está en el país y que cuesta 20 y pico millones de pesos anuales. Imagínate, el medicamento más costoso que hay en el mundo ahora en el mercado farmacéutico. Entonces ya tú sabes lo que significa cuando tú le estás indicando a una persona, pero eso son temas, porque no solamente tiene que ver con el acceso, que es un tema importante, tiene que ver también con el tema de los precios, el control de precios, un sinnúmero de aspectos importantes, porque como tú bien señalas, o sea, estamos hablando de la vida de la gente. Claro. No solamente eso, Junior, déjame decirte que el Banco Mundial ha establecido que en América Latina la segunda causa de empobrecimiento de la familia después de la pérdida del empleo son las enfermedades de alto costo. Sí, claro, porque una enfermedad te saca una pequeña empresa, una media empresa del mercado. Que tú tengas un familiar enfermo, una persona tiene un familiar enfermo y tú consumes el capital. Entonces, eso no solamente implica un tema de salud, sino también un tema económico importante, impactante, que impacta sobremanera. Ha habido ciertos problemas con el tema de esos medicamentos indispensables. Y el día pasado estuvo Ramón Fondén, de la Asociación Nacional de Personas Dializadas, riñón, etcétera. Y yo le sugería que me parece, y ahora quiero socializarlo contigo por tu experiencia, que el seguro, la ARS Senasa,
debiera tener el monopolio, Sí. Chanel, de esos medicamentos. Déjame decirte, Junior, que en un momento yo lo planteé eso. Yo lo planteé eso. ¿Por qué yo lo planteaba? Porque primero, es una ARS que no tiene fines de lucro. Exacto. Segundo, no podía hacerlo sin tener que asumir costos de administración, pues ya lo tiene, ya se le da. Pero tú sabes, en ese momento, cuando se planteó eso, prácticamente diferentes sectores del país, tú sabes que este es un tema que mueve muchos intereses. Y a veces el interés nacional, el interés general... Es lo que más importa. Exacto, es lo que los intereses particulares se sobreponen. Pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que vayan a las ARS y la otra posibilidad es que lo siga manteniendo el Estado, pero ya con un marco legal importante a través del Ministerio de Salud Pública. Como se hace ahora, que tú sabes que la adquisición se hace a través de promesas. Salud Pública entonces lo dispensa a través de las diferentes farmacias del Servicio Nacional de Salud. Sí, pues como yo lo visualizo, no responsabilizo, no le quito responsabilidad. El Estado tendrá que seguir aportando, porque si no hay forma, es una función esencial del Estado. Así es. Lo único que pues mira, tú y yo coincidimos ahí, yo en un momento planteé eso, que si SENASA es la administradora de riesgo del Estado, si SENASA ya tiene un expertise, ya tiene se dedica a ese tema, su función es esa, que pudiera ser asumido por esa institución. Ese es un tema también que habrá que discutirlo, pero que en principio ya yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una posibilidad. Vamos al otro tema también por tu experiencia. Tú has sido un actor fundamental, quizá por casualidad, ¿verdad? Sí. De la ejecución del Sistema Dominicano de Seguridad Social por la función que desempeñaste. Y hablaste de 2 proyectos. Y sin embargo aquí hay puede haber 1000 proyectos, pero aquí hay una discusión de fondo muy interesante. ¿Hacia dónde debe ir el modelo de la seguridad social en la República Dominicana? Esa en definitiva es la discusión. Si es un tema de derechos de las personas o si es un tema de intereses de los que más pueden. Así es. ¿Cómo abordarlo? Efectivamente, mira, déjame decirte que ahora mismo en América Latina hay discusiones importantes en temas de seguridad social. Gabriel Boric en Chile ha planteado una reforma de la seguridad social. Petro en salud en Colombia ha planteado también una reforma de la seguridad social. Y aquí tenemos que ver varios aspectos. Francia, movilizándose por un problema de seguridad social. Con el tema de las pensiones. En Uruguay también. Pero tú estás señalando un aspecto importante. ¿Qué es, en definitiva, lo que estamos? Es un tema de derecho. Es un tema, y lógicamente, en nuestro país, nosotros tenemos la ventaja que es un tema que está constitucionalizado. O sea, que la Constitución Dominicana establece que es un derecho de todos los dominicanos y dominicanas, el tema de la seguridad social. Ahora, ¿cómo hacemos efectivo ese derecho? Que es importante. Y eso nos mueve a una reflexión interesante. O sea, los recursos que nosotros tenemos ahora mismo en el ámbito de la salud y la seguridad social son suficientes para hacer efectivos esos derechos. ¿Qué cosas podemos hacer para modificar eso y que efectivamente resulten ser efectivos, valga la redundancia, para la seguridad social? Y ese es un tema de fondo. Pero a través de otros mecanismos. Mira, se ha hablado, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la posibilidad de que no haya un sistema sin administrador de riesgo de salud. Y yo te digo, mira, yo he aprendido una cosa, Junior, a través de las reformas en salud en muchos países, que a veces uno desea una cosa, pero las posibilidades reales de que ocurran son muy diferentes. A veces, y yo se lo digo a muchos amigos que tengo, cuando tú tienes posibilidades extremas en algunas discusiones, tú sabes lo que ocurre, que todo permanece igual. Por eso te hablaba anteriormente de las posibilidades, de la importancia del diálogo, de las diferentes fuerzas políticas y los diferentes sectores. Que podamos llegar a un acuerdo, entendiendo, tomando en consideración que debe primar el interés general. Entonces, ese es un tema que tenemos que verlo así, porque a veces si nos radicalizamos en algunos temas, como ha pasado hasta ahora con la seguridad social, tenemos 15 años discutiendo una reforma, no ha habido esa posibilidad, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que ocurre. La seguridad social está muy vinculada al rol y a las funciones del Estado. Sí, fundamentalmente. La seguridad social es el Estado, es el Estado, claro, así surgió en Europa. Entonces, y en los países donde funciona mejor, aún con sus dificultades y déficits de financiamiento, es donde el sistema es público. Sí, así es. El sistema es público. Claro. Entonces, la experiencia tiene que servirlo. Claro. Entonces, lo que se ha planteado muchas veces, Chanel, es que nadie está planteando que desaparezcan, por ejemplo, las ARS y las AFP. No, lo que están diciendo es que eso sea complementario como ocurre en los países desarrollados y que tradicionalmente son los padres de la seguridad social. Ahora mismo en América Latina, incluso el Banco Mundial acaba de sacar un documento donde valida un poco eso que tú estás diciendo. Yo no sé si tú recuerdas
cuando aquí se comenzó a discutir la ley de seguridad social, que se planteó eso en el momento, un sistema multipilar. O sea, que hubiera un seguro, un pilar básico que asegurara una pensión. Pues, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Y esto es un tema importante, mira. Los estudios más optimistas dicen que tú vas a sustituir el 30% en los casos máximos de tu pensión. ¿Qué significa eso? No eso? llegará a 35% nunca. Nunca. O sea, que si tú ganas 100 mil pesos, tu pensión más alta, las posibilidades son 30 mil. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, la pensión que a mí me toca son 31 mil pesos. Después de haber prestado la vida entera. Así, yo permanecí en el Estado, en el sector público, más de 30, casi 40 años. Desde el año 82 hasta el año 2020. Entonces, eso lógicamente nos sustituye una parte importante de los ingresos. Y eso es lo que tenemos que ver. Tú has hablado de un modelo que se está discutiendo en América Latina. Y vamos a asegurarle a las personas de forma universal una renta básica, como se le llama, una pensión básica, y de ahí en adelante de forma complementaria, incluso en algunos momentos de forma voluntaria, si tú voluntariamente también quieres... Sí, complementaria y voluntaria. Exacto, las dos cosas. Complementaria y obligado claro, no puede ser. Claro, obligado es lo público. Es lo público, el que sí, me claro. tiene en una cartera de reparto. Así Ahora, es, así. yo quiero un chin más. Sí, exacto. No, yo tengo la posibilidad de seguir... Sangro nuevamente mi bolsillo. Como pasa que ahora mismo hay personas que lo hacen, que de forma voluntaria siguen aportando para que su pensión sea mucho mayor. Pero esas son las cosas, por eso es importante, Junior, y quiero recalcar eso, que al Congreso en la actualidad vayan personas que puedan discutir estos temas. Porque yo leía, por ejemplo, hoy en la prensa la cantidad de proyectos que se han quedado en la gatera, que se han quedado en las discusiones, que se han quedado en vistas públicas, que no han echado para adelante. Yo creo que tiene que ver mucho con la formación, con la experiencia, el expertise de los legisladores. Nosotros tenemos leyes importantes. La ley de agua tiene 20 años en el Congreso. La ley del Código Penal tiene igual una cantidad importante de años en el Congreso. Entonces nosotros debemos tener un Congreso que en la próxima legislatura le dé salida a estos temas. Te metiste en otro problema muy serio, Sí. desde mi punto de vista. Al principio de tu conversación hablaste del sistema clientelar que ha operado en la República Dominicana, y eso es una desgracia que la gente no se imagina. Hay muchos proyectos de leyes estancados en el Congreso Nacional, y justamente por el tema de los intereses. ¿Qué es lo que pasa? Yo espero que cuando tú seas legislador, tú no respondas a quien te financia la campaña, sino a tu elector. Ese es un tema lo importante. Que pasa ese es un tema, si el que principio, nuestros legisladores, nuestros funcionarios, no pasa con exactamente, pasa con los partidos políticos. Sí, responden a quienes los financian. Sí, yo había advertido, y tengo varios amigos en diferentes partidos políticos, hablamos de este tema en diferentes oportunidades, y eso lo hablamos hace 10 años, sobre el tema de la corporatización de la política. O sea, ¿qué es eso? El ingreso de las corporaciones, las grandes corporaciones, el financiamiento de los partidos políticos, que lógicamente limitan la política pública. Sobre todo un Estado como el nuestro, que es un Estado que tiene muchas funciones de regulación. Tú recuerdas cuando aquí no teníamos, y los amigos televidentes recordarán, cuando aquí solamente teníamos 2 o 3 entidades reguladoras. Pero hoy tenemos, mira, Proconsumidor en cierta forma, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Indotel. Es decir, es un Estado que se ha vuelto, que tiene una función reguladora, que es importantísimo que esa regulación responda. Te faltó electricidad. No, electricidad, exactamente. Responda, se aleje de los intereses que regulan, porque muchas veces, y eso se le llama técnicamente captura, riesgo de captura, muchas veces ocurre que pueden ser capturadas por los sectores que regulan. Porque aquí también hay mucha lo que llaman en Europa puertas giratorias, es decir, gente que pasa un día del sector público a un privado y viceversa, en su misma área, o sea, que tiene lógicamente intereses. Son los temas que quizás la gente no se da cuenta, Junior. La ciudadanía, una parte importante no se da cuenta, que son los temas que le perjudican también. Que nosotros pues yo decía, el tema de la corrupción es un tema que nosotros todos tenemos conciencia que es un tema que es dañino. Pero estos tipos de temas no hay una conciencia, en muchos casos, que es un tema que puede ser igualmente dañina como la corrupción, o más, porque también esto implica corrupción, implica también conflictos de intereses, implica muchísimos aspectos importantes. Entonces son los temas que al momento del ciudadano elegir a su representante, a la persona que va a representar a su circunscripción, a su territorio, a su comunidad, también tenemos que tener eso bien claro, porque a veces nosotros nos perdemos en esos temas que tú hablas de. Y es que a veces la gente va a votar, no sabe por quién vota, porque lo que le presentan es un bote de ron. Sí, claro.
Sí, claro, así es. Porque esa es la forma que tiene sí, claro. la la partidocracia, claro, de sí. manifestar Claro, así es. la política. Yo he estado como un lobo solitario planteando que hay que quitarle plusvalía a la actividad política, Chanel. Sí, Que a estamos mí de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que durante un tiempo, y para eso tiene que haber consenso, claro, el partido que no pueda desarrollar un proceso electoral con los fondos públicos, que no participe en las elecciones. Claro. Porque, pero porque lo que hacen... Yo te voy a decir honesto, yo pensé que ahora se abría una oportunidad con la modificación de la ley electoral de que eso pasara. Y me sorprende que la ley electoral puso topes altísimos, inalcanzables en muchos casos. Dime tú, por ejemplo, el tope en la circunscripción 1 para un candidato es 20 millones de pesos. O sea, eso es una cosa ilógica, casi 21 millones de pesos. Además, el tiempo de las campañas electorales. Y no es un tema imputable solamente al partido que está en el poder, sino que ha sido una tradición, exacto, una tradición política en otros partidos, que muchas veces los partidos se ponen de acuerdo en esos temas porque son los temas que no tienen, que perjudican a la gente que lo que tiene es su trayectoria, lo que tiene es la simpatía, que no tiene los recursos suficientes para competir con quien sí tiene los recursos. Entonces son temas claves, fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con tu permiso, Daniel, vamos a ir a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con Chanel Rocha Tupani, quien es precandidato y aspira a ser candidato a diputado por la circunscripción número 1 en representación del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.